Ahora que los tipos de interés están altos, puedes sacar una buena rentabilidad a tu dinero con prácticamente cero riesgo. El problema es que, aunque el Banco Central haya subido los intereses, los bancos comerciales quieren ganar más dinero y se resisten a pagar mayores intereses a sus clientes. Y es por eso que la gran mayoría de bancos siguen ofreciendo intereses muy bajos para las cuentas remuneradas y depósitos. Sin embargo, existe una muy buena alternativa si quieres obtener la mayor rentabilidad posible sin riesgo, que es la inversión en ETFs o fondos monetarios. En este vídeo te voy a explicar qué son y cómo funcionan los fondos monetarios, cuándo es interesante invertir en ellos y cómo sacarle el mayor partido posible a esta inversión. Y además, si te quedas hasta el final del vídeo, descubrirás el motivo por los cuales yo personalmente he decidido traspasar gran parte de mi dinero de mis cuentas remuneradas a un fondo monetario, y te mostraré exactamente en qué fondos monetarios estoy invirtiendo yo, por si te interesa hacerlo a ti también. Los ETFs o fondos monetarios son un producto de inversión de bajo riesgo que invierten en deuda a muy corto plazo, normalmente a 3-6 meses vista y siempre a menos de un año. Lo que hacen estos vehículos de inversión es comprar títulos de deuda de bajo riesgo, como son bonos de empresas y gobiernos a muy corto plazo, depósitos, letras del tesoro, etcétera, para aprovecharse de los intereses que ofrecen estas inversiones. De esta forma, cuando van subiendo los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, y a medida que van venciendo o caducando sus títulos de deuda, lo que hacen estos fondos es que van comprando nuevos títulos de deuda que cada vez ofrecen mayores intereses. Y tú puedes aprovecharte de todo esto, ya que si inviertes en un ETF o en un fondo monetario, lo que haces es comprar todos esos títulos de deuda a corto plazo que tiene el ETF o el fondo y que reparten intereses. Así que comprando una participación de un fondo monetario o de un ETF, lo que haces es comprar un trocito de todos los títulos que tiene ese fondo o ese ETF y aprovecharte de los beneficios que generan esos títulos. Y hay una cosa muy importante que debes tener en cuenta sobre estos productos, y es que el rendimiento de los fondos monetarios depende en gran medida de cuál sea la situación de los tipos de interés, ya que estos fondos invierten en deuda de gobiernos y otros instrumentos de deuda a corto plazo que están estrechamente vinculados a los tipos de interés fijados por el Banco Central. Así que ese factor es crucial a la hora de decidir cuándo es interesante invertir en un ETF o un fondo monetario. Por ejemplo, si nos fijamos en la evolución de los tipos de interés en Europa, podemos apreciar cómo en junio de 2014 los tipos de interés entraron en terreno negativo por primera vez en la historia, lo que en lenguaje coloquial significa que por depositar tu dinero en el banco y prestárselo, no solo no te daban dinero, sino que además te cobraban por ello. Algo que no tiene ningún sentido, ya que si tú le prestas el dinero a alguien es para obtener un rendimiento, no para que encima te cobren por ello. Te dejo mi dinero y encima me cobras. En fin. Y esta situación de tipos bajos se alargó hasta julio de 2022, cuando desde el Banco Central Europeo empezaron a subir los tipos de interés hasta llegar al 4,5% que estamos a día de hoy. Y si analizamos las rentabilidades que han ofrecido los fondos monetarios durante este periodo, es decir, desde junio de 2014 hasta la actualidad, podemos ver cómo efectivamente cuando los tipos de interés estaban a cero o negativos, pues los rendimientos que ofrecían los fondos monetarios iban en consonancias y estaban ofreciendo rentabilidades negativas, mientras que ha sido a partir de 2022 cuando el Banco Central ha subido los tipos de interés que las rentabilidades de los fondos monetarios han empezado a subir, ofreciendo rentabilidades por encima del 3% y llegando casi al 4%. Entonces, ¿cuándo es realmente interesante invertir en fondos o en ETFs monetarios? Pues si tú lo que buscas es obtener una buena rentabilidad al dinero que tienes parado, te interesará invertir en fondos monetarios cuando los tipos de interés estén subiendo o en valores positivos, porque así te aprovecharás de los altos tipos de interés, y si eliges un buen fondo monetario, que por cierto luego te enseñaré cómo puedes hacerlo, podrás obtener prácticamente los mismos intereses que ofrece el Banco Central Europeo, que actualmente es un 4% con el mínimo riesgo posible. Unos intereses que por supuesto no te va a ofrecer tu banco en una cuenta corriente, salvo contadas excepciones o campañas muy agresivas de captación, que también las hay. Pero ojo con los fondos y ETFs monetarios, porque debes entender bien cómo funcionan, y que sigan el rendimiento de los tipos de interés puede ser un arma de doble filo, ya que si estos bajan y volvemos a tipos cero o tipos negativos, empezarán a reducir su rentabilidad e incluso pueden volver a arrojar pérdidas. Así que mi consejo, si inviertes en ETFs o en fondos monetarios, es que tienes que estar un poco alerta de la evolución de los tipos de interés, ya que si estos vuelven a bajar mucho, quizás te interese mover ese dinero a otras inversiones más rentables. Vale, ¿y para quién es interesante invertir en ETFs o en fondos monetarios? Pues hay algunos casos más que comentaremos al final del vídeo, pero básicamente este producto es interesante para aquellas personas que, uno, busquen obtener la mayor rentabilidad para su dinero a corto plazo, es decir, menos de un año, con prácticamente cero riesgo, ya que si eliges un buen fondo monetario, casi siempre te dará más rentabilidad que una cuenta o un
un depósito. 2, no les importa estar un poco al día de la situación del mercado y de los tipos de interés, ya que en este caso, a diferencia de lo que pasa con los depósitos y las cuentas remuneradas, la rentabilidad no es fija, sino que sigue a los tipos de interés fijados por el Banco Central Europeo. Y 3, aquellos que prefieren la acumulación de capital al cobro de intereses. Y es que, a diferencia de lo que ocurre con las cuentas y depósitos, cuando tu fondo o ETF monetario genera rentabilidad, no reparte intereses. Y eso puede parecer algo negativo, pero realmente es algo bueno si tu intención es mantener o acumular capital, puesto que se aprovecha mejor el efecto del interés compuesto. Y es que, si lo piensas, cada vez que cobras intereses por tus cuentas o depósitos, tienes que pagar entre un 19 y un 28% de impuestos a Hacienda, mientras que con las ganancias acumuladas en tus fondos monetarios eso no ocurre. Y ahora que ya conoces en qué consisten los fondos monetarios y te has suscrito a este canal activando las notificaciones para estar informado de las mejores inversiones, seguramente te estás preguntando cómo puedes elegir un buen fondo monetario para invertir y sacarle el mayor partido posible a tu dinero sin apenas riesgo. Pues para elegir un buen fondo monetario, primero debes analizar dónde invierte. Lo primero que tienes que hacer es fijarte si ese fondo realmente es lo que estás buscando, que no sea un fondo que invierte en renta variable y que invierta en deuda con buena calidad crediticia a corto plazo. Es decir, que básicamente debes asegurarte que sea una inversión segura y que se corresponda a un buen fondo monetario, analizando los valores en los que invierte, su rating y consultando la duración de la cartera, que debe ser inferior a un año. Más adelante te diré cómo puedes consultar esta información, así que no te preocupes. En segundo lugar, es muy importante que para invertir en un buen fondo monetario consultes las comisiones del fondo. Hoy en día puedes invertir en monetarios con comisiones muy bajas, inferiores incluso a 0,10%, pero en cualquier caso mi recomendación es que no pagues más de un 0,30% de comisiones por invertir en un fondo monetario. Y por supuesto, evita a toda costa la comisión de suscripción y custodia, al igual que otro tipo de comisiones que pueda cobrarte tu banco. Y por último, otro factor que debes tener muy presente para elegir un buen fondo monetario para invertir es la divisa en la que invierte. Sobre este punto debes analizar dónde está invirtiendo el fondo y en qué divisa está la deuda que tiene ese fondo, ya que si no puedes llevarte algún susto bastante grande por el efecto del tipo de cambio. Por ejemplo, aquí puedes ver un fondo monetario en euros a la izquierda y otro que invierte en dólares a la derecha, y como ves, las rentabilidades del segundo fondo oscilan muchísimo más por el efecto divisa. Así que mi consejo es que si vives en Europa, busques un fondo monetario en euros que invierta en deuda de la zona euro. Si vives en Estados Unidos, un fondo en dólares que invierta en deuda en dólares, etc. Ok, y en mi caso, ¿por qué he decidido traspasar parte de mi liquidez o dinero en efectivo de mis cuentas corrientes a un fondo monetario? Pues por un lado, porque a menos que meta todo mi dinero en Trade Republic, que es una cuenta que ofrece un 4% y que está en el extranjero, cosa que sinceramente no voy a hacer, la rentabilidad que ofrece el fondo monetario siempre va a ser superior a la que me ofrecen mis otras cuentas remuneradas. Así que moviendo mi dinero de mis cuentas españolas a un fondo monetario, aparte de aumentar la seguridad de ese dinero, estoy aumentando mi rentabilidad a corto plazo. Y segundo, porque como he comentado antes, por esa rentabilidad que obtengo con el fondo monetario no pago impuestos, o al menos hasta que decida vender. Y ahora mismo la verdad es que no me interesa cobrar más intereses ni retirar ganancias, así que prefiero invertir una parte de mi efectivo en fondos monetarios en vez de tenerlo todo en cuentas o depósitos para optimizar la fiscalidad de mis inversiones. Y de esta forma pues no pagar tanto dinero a Hacienda, que sinceramente creo que ya pago suficiente. ¿Y qué fondo he elegido yo para invertir esa parte de mi dinero en efectivo que quiero rentabilizar a través de fondos monetarios? Pues en mi caso he escogido el fondo de Groupama Tresorery con el código ISIN que puedes ver en pantalla. Y sobre este punto no te preocupes porque te dejaré toda la información y enlaces de los brokers y productos de inversión mencionados en la descripción del vídeo para que lo tengas lo más fácil posible si quieres invertir. Y para consultar que realmente el fondo que has elegido es un buen fondo monetario, te recomiendo que consultes en la página de la gestora del fondo o en tu broker dos documentos. En primer lugar, el informe del fondo, que puede ser informe mensual o semestral, y también pues la información del KID, lo que sería la Key Information Document, que es un documento donde está la información más relevante sobre este producto de inversión. Si por ejemplo analizamos lo que sería la ficha mensual del fondo, aquí podemos encontrar muchísima información, pero bueno, si vamos a lo que más nos importa, que sería dónde están estas inversiones y cómo se distribuyen. En primer lugar podemos ver pues quién serían los emisores de estos títulos de deuda. Vemos cómo tenemos deuda de empresas en un 20%, también deuda pues de entidades financieras que suponen el 55% de las inversiones del fondo, luego habría una parte en liquidez, en otro fondo y demás. Luego aquí también estaría la distribución por países, veríamos como la mayor parte de las inversiones están en Francia, y también pues lo que más nos interesa, que sería el rating de estas inversiones, es decir, su calidad crediticia, y luego también el vencimiento de estas inversiones. Y como se puede apreciar, la gran mayoría de las inversiones tiene una calificación de A3 o superior, es decir, que estamos ante una buena calidad crediticia, y luego también podemos ver cómo el vencimiento de la mayoría de los títulos se sitúa entre
entre los 3 y 12 meses. Vale, ¿y cuál es la mejor forma de invertir en fondos o ETFs monetarios? ¿Cómo puedes hacerlo tú también? Pues si estás en España puedes elegir la opción de invertir vía ETFs y también a través de fondos, pero yo personalmente invierto a través de fondos de inversión utilizando la plataforma de MyInvestor, que aparte de colaborar con este canal, para mí es sin duda la mejor plataforma para invertir en fondos desde España. Y es por eso que ya llevo años como cliente, ya que desde esta entidad te permiten invertir en más de 1.700 fondos de inversión sin comisiones añadidas, sin mínimos de inversión y programar aportaciones periódicas para invertir de forma automatizada de forma muy sencilla. Te dejo por aquí abajo mi enlace de invitación a MyInvestor y toda la información por si tú también quieres abrirte una cuenta gratis con ellos y aprovecharte de todas sus ventajas. Ahora bien, si me estás viendo desde otro país de Europa o desde LATAM, ahí sí deberás optar por invertir en monetarios vía ETFs, que invierten en lo mismo que un fondo monetario, pero el vehículo de inversión es un poco diferente. Y en ese caso puedes usar un broker como DEGIRO, Trade Republic o Mexem si estás en Europa o en LATAM, e Interactive Brokers si estás en Estados Unidos o en otro país. Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias que hay entre invertir en monetarios utilizando fondos de inversión y utilizando ETFs? Pudiendo elegir qué es mejor invertir, con fondos o con ETFs. Pues el primer punto que debes tener presente es que para invertir en ETFs monetarios generalmente necesitas abrirte una cuenta en un broker, mientras que con los fondos de inversión normalmente puedes invertir directamente a través de tu banco o entidad financiera sin necesidad de utilizar un broker específico. Aunque eso sí, revisa que tu banco realmente tenga buenos fondos y que no te cobre comisiones adicionales, y si no es así, pues sinceramente te recomiendo que te cambies a otra entidad como es el caso de MyInvestor. El segundo punto es que la inversión en ETF suele tener unas comisiones de gestión más bajas, pero implica comprar y vender participaciones en bolsa. Así que además de las comisiones del fondo, lo normal es que el broker te cobre comisiones por cada operación de compra-venta. Sin embargo, invertir en fondos de inversión monetarios, aunque a veces tengan comisiones de gestión un pelín más elevadas que los ETFs, implica comprar y vender participaciones directamente al fondo, así que lo normal es que no te cobren comisiones de compra-venta y si inviertes como Investor no pagarás ninguna comisión adicional. Luego, por lo que respecta a la facilidad con la que tienes tu dinero de vuelta en tu cuenta corriente, los ETFs cotizan en bolsa y por lo tanto ofrecen liquidez inmediata y te permiten recuperar tu dinero en unos pocos segundos, ya que se pueden comprar o vender en cualquier momento durante las horas de negociación del mercado. Mientras que los fondos de inversión tienen una liquidez muy buena, pero no te permiten recuperar tu dinero de forma inmediata, ya que tienes que contar con 2 o 3 días hábiles desde que ordenas el rescate hasta que tienes el dinero disponible en tu cuenta. Además, tanto utilizando ETFs como utilizando fondos, los rescates pueden ser totales o parciales, lo que significa que en ambos casos puedes vender una parte de tus participaciones y recuperar el dinero sin que sea necesario que vendas todo. Y en cuanto a impuestos, en el caso de los beneficios de los ETFs, tendrás que pagarlos cuando hagas la declaración de la renta, y en el caso de los fondos de inversión, los impuestos se pagan al momento del rescate, ya que justo en ese momento se te practica automáticamente una retención del 19% sobre tus ganancias. Y por último, y para mí el punto clave que estando en España me hace decantarme por los fondos en vez de por los ETFs, es que el dinero que tengas invertido en fondos de inversión puedes traspasarlo a otros fondos sin tener que vender tus participaciones ni pagar impuestos por ello, cosa que no es posible hacer con los ETFs. Así que para sacarle el máximo partido posible a la inversión con fondos monetarios, la estrategia es muy sencilla. En primer lugar, los ahorros que tengas a corto plazo o a muy poco riesgo y no vayas a utilizar a diario, lo que puedes hacer es invertirlos en un ETF o en un fondo monetario para aprovecharte de los tipos de interés mientras estos están altos. Luego, si tienes más de 100.000 euros en cuentas corrientes en un mismo banco, también puede ser interesante que inviertas en fondos monetarios, ya que el fondo de garantía de depósitos solamente te cubre hasta 100.000 euros por cuenta y titular. Y así, de esta forma, con el fondo monetario tendrías una mayor protección. Y por último, también puedes utilizar los fondos monetarios para reducir el riesgo de tu cartera. Por ejemplo, traspasando parte de las inversiones que tienes en fondos más arriesgados a fondos monetarios cuando no te fías del mercado y piensas que este va a caer. Y además, también es interesante utilizar un fondo monetario cuando estás a la espera de tomar acción. Y es que en vez de tener tu dinero en una cuenta corriente sin ningún rendimiento, puedes tenerlo en un fondo monetario y que este te esté ofreciendo mayores intereses mientras estás a la espera de encontrar mejores oportunidades de inversión. Que por cierto, si quieres seguir la corriente de las mejores inversiones, tan solo tienes que suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Espero verás que te ha ayudado este contenido y recuerda que tienes toda la información a los productos mencionados y el link para abrir tu cuenta gratis con MyInvestor en la descripción del vídeo por si te interesa invertir a ti también. Aunque por supuesto, recuerda que esto no es ninguna recomendación de inversión y que siempre debes hacer tu propio análisis. Nos vemos en el siguiente vídeo.